Vamos a iniciar con el tema nuevo, ¿sí? Se llama medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, las medidas de tendencia central es utilizar alguna técnica o algún modo o algún estilo para de los datos que uno recopiló, ¿sí? Digamos, sacar un número, sacar el estadístico. Ahí si hacen un poquito de memoria de su primer examen parcial, les enseñábamos qué era el estadístico, ¿sí? Es un número que representa el estadístico o representa, digamos, el promedio de las cantidades que uno quiere medir. Entonces, con frecuencia, la más utilizada y la más conocida es la media aritmética. Entonces, media aritmética es el nombre elegante para promedio, ¿sí? Y seguramente todos están muy familiarizados con cómo sacar promedios. En sí, lo único que hay que hacer es leer, sumar todos los valores que tienes y dividir entre el número de valores que obtuviste. Entonces, ¿cómo encontrar la media de estos números? Por ejemplo, del 6, 3, 8, 6 y 4. Lo único que tienes que hacer es suma 6, 3, 8, 6 y 4. Y como son 1, 2, 3, 4, 5 datos, divides entre 5. Por lo tanto, la media o promedio de este conjunto de datos, en este caso sería 5.4. Entonces, ¿alguna duda con eso? Pues es bastante fácil, bastante sencillo. Sí, bueno, entonces la media tiene, se puede considerar como una especie de analogía ahí a los que están llevando el curso de física, de temas selectos de física. Es un análogo como a la torca física, ¿sí? Ya el siguiente parcial que empecemos a ver, por ejemplo, problemas de equilibrio, ¿sí? Imagínense que estos es un representativo de los valores, ¿no? Tienes dos veces el 6, tienes el 3, el 8 y el 4. Entonces imagínate que cada cubo te representa uno de los valores. Como tienes un 3, pues pones un cubo en el 3. Como tienes un 4, pues bueno, pones un cubo en el 4. Como tienes dos veces el 6, lo tienes aquí, lo tienes acá, pues bueno, en el 6 pondrás dos cubos. Y finalmente, como tienes un 8, pues bueno, pones un cubo en el 8. Entonces imagínate que tienes esta tablita graduada y le pones los cubos. La pregunta es, ¿cómo le podrías hacer para equilibrarla? ¿Sí? Entonces resulta que para equilibrarla con estas masas necesitas hallar el promedio, ¿no? Entonces el promedio es de 5.4, entonces en la posición 5.4 tú vas a poder equilibrar la tabla. ¿Sí? Y esto tiene que ver precisamente con una analogía de la torca, una fuerza aplicada a lo largo de una distancia. Pero bueno, eso ya es de temas selectos de física. Hay para que lo tengan un poco en cuenta los que llevan la materia. Entonces, no sé si hay alguna duda con este ejemplo de la tablita con el punto de equilibrio o el centro de gravedad. No, Sale, muchas gracias Dana, seguimos avanzando. Mediana, ¿sí? La mediana es un valor posicional. Para poder calcular las medianas, vamos a necesitar clasificar y ordenar los datos. Entonces, la mediana de cierta forma es como el dato de en medio, ¿sí? Entonces vamos a explicar el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer para calcular una mediana de un conjunto de valores es ordenarlos, ¿sí? Es ordenar los datos. Entonces de manera más práctica está por acá abajo. Entonces estos eran los datos del ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, encuentra la mediana para este conjunto de datos. Ahora los datos que nos dieron es el 6, el 3, el 8, el 5 y el 6. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar los datos. Entonces, por ejemplo, los vamos a escribir estos mismos datos como 3, 3, 5, 6 y 8. Lo ponemos del dato más pequeño al dato más grande. Para la mediana esto es bien importante de hacer. Si los datos no están organizados del menor al mayor, no vas a poder calcular la mediana, ¿sí? Ya una vez que tienes organizados los datos, vas a tener dos posibilidades: que tengas una cantidad par de datos o una cantidad impar. Por ejemplo, aquí nos dieron una cantidad impar de datos. Entonces, la mediana es el número que queda exactamente en medio.
Por ejemplo, tenemos 3, 3, 5, 6 y 8. Entonces, organizando del dato más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño, te vas a dar cuenta que el dato que queda justamente en medio es el 5. Entonces, la mediana de este conjunto de datos es el 5. ¿Sí? Y una vez que tienes la mediana, vas a encontrar la misma cantidad de valores hacia abajo, es decir, en este caso 2, y vas a encontrar la misma cantidad de valores hacia arriba, en este caso otros 2. Entonces, ¿alguna duda de cómo calcular la mediana cuando tienes una cantidad impar de puntos, de datos? No, profe. ¿Sale? Entonces le avanzamos. Mediana para caso par. Ahora los datos son 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Entonces tenemos que organizar los datos nuevamente. ¿Sí? Y ahora estos datos organizados nos van a quedar como 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Ahora vamos a tener un detalle. En medio vamos a tener dos datos. Como tenemos una cantidad par, vamos a tener al 8 y al 9. ¿Sí? Entonces, cuando tengas una cantidad par de datos, lo que tienes que hacer con los dos datos que te quedaron en medio, los vas a promediar. ¿Sí? Entonces, 8 más 9 te va a dar 17, 17 entre 2 te va a dar 8.5. ¿Sí? Entonces, la mediana de este conjunto de datos es 8.5. Entonces, el truco para calcular la mediana es organizar los datos. Si tú no los organizas, es muy difícil visualizar cuál es la mediana del conjunto de datos. ¿Sí? Y en este caso tiene que ver con una medida de posición, o sea, es como el dato que te encuentras en medio. ¿Sí? Entonces, el promedio te habla como del equilibrio de los datos, ¿sí? Que tiene que ver con esto, o en este caso, por el nombre que le da el libro, la media te da el equilibrio de los datos, mientras que la mediana te da como una medida de la posición de los datos. Entonces, ¿alguna duda de cómo calcular las medianas para caso par e impar? Por eso les digo que este curso es muy fácil. ¿O alguien ha batallado? No. Sale. Entonces, le seguimos avanzando. ¿Sí? Moda. La moda es el valor que más se repite de un recopilado de datos. ¿Sí? Entonces, la moda es muy importante. Solo se puede calcular o solo se puede utilizar cuando es única. ¿Sí? Entonces, en algunos conjuntos de datos, la moda no necesariamente es algo que exista o algo que se pueda obtener. Por ejemplo, en los datos estos que ya están ordenados, que son 3, 3, 5, 6 y 8, el dato que más se repitió fue en este caso el 3. Entonces decimos que la moda de estos datos es el 3. Entonces la moda de un conjunto de datos nos dice qué dato fue más común o más veces obtenido. ¿Sí? Cuando tenemos conjuntos de datos donde se repiten de la misma, tenemos más de una moda, decimos que no hay moda. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al 3 tres veces y tenemos al 5 tres veces. Entonces, en este conjunto de datos no se puede definir la moda. Entonces, ¿queda claro? Es el dato que más se repita. Y solo puede ser único. En caso de empate, no hay moda. Sale, entonces le avanzamos. El medio rango, ¿sí? El medio rango es del conjunto de datos encontrar la parte central de los mismos, aunque en esa parte central no hayan quedado datos. Lo único que tienes que hacer es tomar el valor más bajo, el valor más alto, los sumas y los divides entre 2. Entonces es como una especie de promedio, pero no con los datos, sino con los extremos de los datos. Por ejemplo, de este conjunto de datos que tenemos al 2.9 me parece, espérenme, nada más que es que tengo una línea aquí en la pantalla y no me deja ver. Del conjunto de datos del ejemplo 2.9 tenemos 3, 3, 5, 6 y 8. Entonces tomamos el más pequeño, 3, el más largo, 8. A 8 le quitamos 3, entre 2, 5.5. Entonces el medio rango
te va a señalar la mitad del intervalo, ¿no? Y también es otra manera ahí de, digamos, de caracterizar un conjunto de números. Y esto es lo más importante. Las 4 medidas de tendencia central representan 4 métodos diferentes para describir cómo es el conjunto de números, ¿sí? Entonces, puede haber ocasiones donde estos 4 valores sean exactamente el mismo, o donde estos valores tengan o puedan adquirir números diferentes, ¿sí? Entonces, lo más común es que esos 4 valores en general sean cantidades distintas y, digamos, considerar que ya en un nivel un poquito más avanzado de estos temas, la parte complicada es, bueno, ya vieron que calcular estos números es muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué significan esos números o qué te puedes interpretar de esos números? Pues ya va a depender específicamente de cada problemática, del conjunto de datos que hayas obtenido, y bueno, eso en la práctica puede ser tremendamente complicado. Yo aquí les voy a poner un ejemplo de un trabajo que hice. Tenía que medir las amplitudes de unas señales acústicas, ¿sí? Entonces, como se tardaba muchísimo tiempo el dispositivo que usábamos para sacar la medida, podíamos sacar muy poquitas señales. Por ejemplo, por experimento podíamos sacar de manera razonable unas 4 o 5 señales, no más. Entonces, como sacábamos poquitos cantidades de datos, por ejemplo, yo para reportar cuáles eran las amplitudes en promedio que obteníamos, ¿sí? Lo hacía con el medio rango y le ponía barras de error, también con el medio rango. Entonces, dependiendo a veces lo que uno hace o lo que uno reporta o lo que uno necesita poner, puedes utilizar el medio rango, puedes utilizar la moda, puedes utilizar la mediana o puedes utilizar la media, ¿sí? O puedes utilizar las 4 medidas e incluso compararlas. Entonces aquí ya queda abierto a las necesidades de cada persona. Pero pues como ustedes verán, son cosas muy simples y muy sencillas de calcular. Entonces, ya para terminar, como un ejemplo adicional, nos dan estos números que es 6, 7, 8, 9, 9 y 10, y calculan las 4 medidas de tendencia central. Se calcula el promedio de los datos, ¿sí? Que en este caso es la media, el 8.2. Se calcula el medio rango de los datos, que es 8. Se calcula la moda y se calcula la mediana, ¿sí? Que en este caso corresponde a 8.5. En general, para buenas distribuciones de datos o para distribuciones de histogramas normales, estas medidas es deseable que se parezcan mucho. Entonces vean, hay un número o sea, hay una unidad de diferencia entre las 4 medidas. Si en un conjunto de datos estos valores quedan muy dispersos, por ejemplo, el medio rango fue 8, pero la mediana te dio 6, y la moda te dio 20 y la mediana te dio 15, entonces algo algo malo tienen esos datos. Entonces, una utilidad que tienen las 4 medidas es ver qué tan confiables es la adquisición de datos, ¿sí? Y digamos que, salvo contadas excepciones, que no se parezcan demasiado estos números, en general es una mala señal de la recolección de datos. Entonces, ¿alguna duda con esto? No, profe. Sale. Entonces, pues ejercicios. Si no hay dudas, les voy a pedir que hagan los ejercicios que están marcados aquí con el marcatexto, no valga la redundancia. Entonces, de la página 69 hay que hacer los 66, 69, 73, 74, 75, 76. Básicamente lo que hay que hacer en la mayoría de los ejercicios, les dan un conjunto pequeñito de números, ¿sí? Y cómo se llama, y hay que calcular mediana, media, moda y rango medio de los datos. Cristian pregunta que si esto le va a servir para política. Sí, para que no hagas el ridículo, básicamente, Cristian. Digamos que como figuras públicas, ¿cómo se llama? Ya sea cuando hagas un informe de gobierno, cuando andas haciendo la campaña y prometiendo todo lo habido y por haber, es muy común que en política, que los políticos luego muestren las gráficas, muestren los datos, y bueno, pues digan sandeces o digan torpezas. Y en la función en la que la gente detecta que este tipo
no sabe leer una gráfica o no sabe interpretar unos datos, pues la gente le da desconfianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo veo a Gatell discutiendo las gráficas de la pandemia y los contagios, pues me da seguridad porque el tipo es un especialista en epidemiología. O sea, dices, bueno, o sea, el tipo se dedica a eso, ¿no? Y la manera en cómo presenta los datos y todo, pues te parece seguro. Entonces, si te preguntan, ¿votarías en el futuro próximo por un cargo público para López-Gatell? Pues mucha gente te va a contestar que sí, y entonces se vuelve un candidato, un presidenciable, un personaje que pueda ascender, Cristian. Pero bueno, ¿cómo se llama? Ya que ves al peje cómo presenta las gráficas o cómo lo hacen algunos otros tantos políticos. Alguna vez me acuerdo haber visto un reportaje de Elvester Gordillo presentando unas gráficas, toda la gente se quedaba, y esta doña, bueno, ahí es jefa del magisterio y todo lo que tú quieras, pero la señora no sabe matemáticas. Entonces, pues al momento de un que aparecía en la boleta la doña, pues tú crees que iba a votar a alguien por él. Entonces, básicamente la respuesta es sí, Cristian. Esto es bien importante para que no hagas el ridículo. Y en la medida que un político no hace el ridículo, pues a la gente le da confianza. ¿Alguna otra duda? No. Sale, pues a trabajarle, chicos. Les voy a publicar esta actividad. Y esos creo que son todos, hasta el 86. O sea, vean que no les dejé todos. La tarea sigue quedando bajo las mismas condiciones que las anteriores. Pueden entregarla en asociación, ya sea con su equipo de, ¿cómo se llama?, de proyecto, o las personas que trabajan en individual se pueden agrupar según les convenga. Y pues bueno, ahí están los ejercicios. Y denme un momentito, voy a detener